sociales, el internet, ¿verdad? Y algunos de los que estamos aquí, yo sé que me conocen ya son de casa, pero otros que están más recientes. Mi nombre es Sonia Nilan y yo voy a cumplir en este lugar donde Dios me puso casi 10 años, porque yo empecé a venir en el 2016, cuando estaba hasta acá, topeteada de muchos problemas y de situaciones difíciles, pero no corrí y me fui, sino que dije, te necesito, Señor, enséñame, porque estaba perdida. Entonces, ya son casi 10 años que el Señor nos ha traído a mí y a mi familia a este lugar, y le doy muchas gracias, porque si hubiera más palabras para darle gracias al Señor, se las dijera, porque he aprendido mucho, he crecido en estatura y en peso espiritual. Amén. Y bueno, sin más preámbulo, quiero que bajemos la cabeza y demos una pequeña oración. Señor y Dios, gracias por tu amor y tu misericordia y por el privilegio de poder servirte. Gracias, Señor, por el privilegio que me has dado entre tantos reyes y sacerdotes de darme la oportunidad de ministrar. Te ruego que tu buena palabra esté ministrando mientras ella es transferida y que no regrese atrás vacía, Señor, sino que ella esté obrando en cada uno de tus hijos, que esté trabajando y que esté cambiando en el corazón de tu pueblo. Es en tu nombre, Padre amado, que te damos las gracias. Así es que dice la palabra de Dios que nos presentemos ante Él como obreros, pero obreros que Dios nos apruebe, porque hay obreros que no son aprobados, ¿verdad? Entonces, que nos presentemos como obreros en el cual Dios nos aprueba. La Biblia dice que somos nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia. Así que yo te pido que te voltees, le digas a tu hermano, tú eres la iglesia de Cristo. Voltéese. Listo. Así es que, y diciendo esto, nosotros somos la iglesia. A donde vayamos, nosotros somos testimonio para el mundo. Fíjese bien, y una de las cosas que a mí me pasó cuando yo me convertí, ya hace un poquito de años, fue que nadie a mí me dijo que yo tenía que entrar en un proceso para alcanzar un peso y una estatura espiritual. ¿En quién? No en el mundo, en Cristo Jesús. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Fíjate bien, y todo aquel que recibe al Señor, decimos, ya esa persona es la iglesia, es parte de la iglesia, y sí, ciertamente somos parte de la iglesia. Es un cuerpo, porque la iglesia es un cuerpo en el cual cada uno de nosotros tiene una función diferente. Y muchas veces hemos pensado que ya hemos llegado al peso y a la estatura del Señor, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Pero cuando en realidad estamos todos nosotros en medio de ese caminar, en medio de ese proceso. ¿Y cuándo se va a terminar? Hasta el fin, hasta que el Señor nos lleve. Y vamos a seguir caminando en ese proceso. Y van a haber piedras y rocas gigantes, pero si tú te mantienes firme y quieres crecer en peso y en estatura espiritual, Dios te va a apoyar. Entonces, diciendo esto, yo he titulado a este tema, ya le dije y Dios lo dice, usted y yo somos la iglesia. Y he titulado a este mensaje, el peso y la estatura espiritual de la iglesia. Fíjese bien, en Primera de Tesalonicenses 5:23, Cristian, si no lo puedes poner, ahí lo tiene. Fíjese bien, usted lo puede leer y lo que yo le voy a explicar tiene que coincidir con eso. Fíjese bien, en Primera de Tesalonicenses 5:23, la palabra de Dios dice, ahí nos está diciendo que Dios mismo, el Dios de paz,
los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que somos seres tripartitos, que somos hechos de espíritu, de alma y cuerpo. Así que fíjese bien, dentro de nuestra creación, Dios nos dio muchas diferencias. Nuestro cuerpo es diferente a nuestra alma y nuestra alma es diferente a nuestro espíritu. Ejemplo, una persona puede tener cierta edad biológica y esa edad biológica puede que no coincida con su edad mental. ¿Vamos bien? Así como hay una edad física, quiero que sepa que también hay una edad en el espíritu. Pero nuestro espíritu es mucho más viejo, porque la palabra de Dios dice que nosotros éramos espíritu antes de ser esta carne. Pero a esto debemos de sumarle que también todos tenemos características como parte de nuestra edad física. Y si usted checa su ID que va a sacar al DMV, fíjese bien, en su identificación está su peso, está el color de ojos, está su estatura física, ¿sí? Amén. Pero quiero que sepa que en el mundo espiritual nosotros tenemos un ID, una identificación que se nos entregó y parte de esa identidad está tu peso y tu estatura, pero no la física, la espiritual. Amén. Ahora, quiero que le pregunte y se voltee, le pregunte a su hermanito que tiene al lado, hermanita, ¿conoces cuál es tu estatura espiritual? ¿Conoces cuál es tu peso espiritual, David? Ok, escudriñemos la Biblia. ¿Conoce cuál es su estatura espiritual y su peso? No este físico, no, el espiritual. Ese es el que cuenta, porque dice la palabra que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. ¿Qué éramos primero? Espíritu. Y ahora estamos aquí, bellos y hermosos, alabando al Señor. Así es que vamos a escudriñar la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Proverbios 16:2. Y quiero usar versión Reina Valera, porque estuve viendo varias y esta me pareció wow. Fíjese bien, quiero que ponga mucha atención. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Ah? ¿Qué tal? Fíjese bien, aquí hay una parte de lo que acabamos de leer que yo quiero que usted se la meta aquí, aquí y en todos lados. Fíjese bien, esta parte que yo quiero resaltar es la segunda, donde dice, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces, nosotros podemos ver que Dios está pendiente de cuál es tu peso y tu estatura espiritual. Dice la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Primera de Samuel 4:18. Primera de Samuel 4:18. ¿La tenemos ahí? Fíjese bien. Solamente, yo sé que esta es una iglesia que tiene identidad y es una iglesia que lee la Biblia. Entonces, usted sabe de lo que yo le voy a hablar. Le voy a hablar un poquito de Elí. Él era un sacerdote. Fíjese bien. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Dice la Biblia que el sacerdote Elí era un hombre que en lo físico era ponchado, estaba pesado, tenía un gran peso, pero en lo espiritual, quiero que sepa, carecía de peso, porque su palabra de este sacerdote ya no tenía peso, porque de hecho Elí ya ni palabra tenía. La visión carecía en ese sacerdote. Usted se imagina qué
ese sacerdote les iba a enseñar al pueblo si él ya había perdido la visión que Dios le había dado. Así es. Entonces, Elí ya no tenía visión, carecía de visión. Y esto me llevó a ver que el peso y la estatura espiritual no tiene nada que ver con tu condición natural, ni con tu condición física, ni mucho menos, fíjese bien lo que le voy a decir, ni mucho menos tiene que ver con la posición que usted tenga dentro de la iglesia. Aleluya. Aleluya. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a tener personas como Elí, que van a ejercer un sacerdocio, pero que van a ejercer un sacerdocio sin peso. Un sacerdocio sin estatura espiritual. Fíjese bien, en el libro de Daniel, vámonos a Daniel, quiero que vayamos a Daniel 5, del 25 al 28, y quiero leer la Reina Valera. Fíjese bien, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Umparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Persín, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Fíjese bien, en este que acabamos de leer, Mene, Mene, Tekel, Parsín, ¿qué es lo que eso fue lo que escribió Dios con su dedo? Porque vino a Babilonia y en ese tiempo el nieto de Nabucodonosor era el rey. Entonces andaba lingo lilingo ese rey de Babilonia y vino Dios y con su dedo escribió estas palabras. Fíjese bien, Mene, Mene, Tekel, Parsín. Eso es lo que escribió el Señor y significa te pesé y te hallé falto de peso. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Viene Dios y le dice al rey de Babilonia, te pesé y te hallé falto de peso. Eso nos lo dice también a la iglesia. Amén. ¿Ok? Amén. Fíjese bien, cuando Dios visita, Él viene a medir tu peso y tu estatura espiritual. Fue a visitar al rey de Babilonia y lo halló falto de peso. Pero nos hemos ocupado en muchas otras cosas y hemos dejado, por un lado, seguir trabajando en nuestra identidad espiritual. Porque al primer problema que no se nos encaja y no se nos alinea, muchos de nosotros corremos y nos vamos. Amén. Y queremos seguir revolcados allá afuera. Bueno, up to you. Amén. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis 11:1. Libro de Apocalipsis 11:1. Fíjese bien lo que dice. Luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho, ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. Wow. Ay, ay. El Señor viene a medir Amén. quién está adorando en espíritu y en verdad. Amén. Está fuerte, ¿verdad? Amén. Pero esto a nosotros nos va a hacer crecer y no dejar pasar por todo esto. Iglesia, Dios quiere que nosotros crezcamos en peso y en estatura espiritual. Ahora, yo te pregunto, ¿conoces cuál es tu estatura espiritual? ¿Conoces cuál es tu peso espiritual? Fíjese bien, la Biblia dice en 2 de Corintios 4:17, 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Usted ve? Fíjese bien, lo que está diciendo el Señor, hay situaciones que tú estás pasando, problemas difíciles que te están pisando los callos y no sabes ni por dónde. Pero esto te lleva como resultado que ganes peso. Y lo que está haciendo Dios es trabajar en tu estatura y en tu peso espiritual. Y que cuando llegue Dios a visitarnos, no nos encuentre faltos de peso.
Amén. Amén. Así es que dile a tu hermanito que tienes al lado, Dios te vino a pesar hoy. Dios te vino a medir hoy. Dígaselo, dígaselo. Así es. Ahora, quiero que vayamos al libro de Samuel. Vamos a ver qué dice Primera de Samuel 17, 38 y 39. Y yo sé que es una iglesia que lee la Biblia y sé que usted va a entender de lo que voy a hablar. Luego, Saúl visitó a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada. Se ciñó la espada. Fíjese bien, David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No pudo andar. Con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. De modo que David dijo, yo no estoy entrenado con esto no me sirve, y se lo quitó. Así es que fíjese bien. En Primera de Samuel, lo que acabamos de leer, ¿quién era el rey? El rey era Saúl. Era Saúl el rey de Israel. Y la Biblia dice que Saúl, fíjese bien, era un hombre que sobresalía de entre todos los demás. Si usted se va al capítulo, usted va a leer que era un hombre alto físicamente. Era un hombre con porte. Así es. Tenía estatura física, tenía posición, era un hombre visible, tenía armadura, tenía reconocimiento, tenía una corona. Saúl era el rey de Israel. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, amén. Perdón. Sí. Entonces, este hombre era visible. Totalmente. Tenía corona, tenía reconocimiento. Saúl era el rey de Israel. Pero ¿sabe qué no tenía Saúl? Saúl no tenía peso espiritual. Saúl no tenía peso espiritual. Cuando llega David, Saúl quería meterlo en su molde, porque Saúl quería que David luciera igual que él. Quería entregarle a David su peso y su estatura espiritual. Amén. Pero David no podía funcionar como Saúl funcionaba, porque David había entendido que el peso y la estatura que era necesaria era el peso espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjese bien, aquí yo puedo ver que cuando David se para frente a Goliat, David nunca vio a Goliat como un gigantón. David lo que estaba viendo era el peso y la estatura de un incircunciso que tenía frente a él. Amén. Ahora, vamos a pensar en alto. Vamos a pensar en alto. David decía, fíjese bien, me estoy enfrentando a un hombre sin pacto. Me estoy enfrentando a un hombre sin estatura. Me estoy enfrentando a un hombre que pueda que tenga tamaño, que pueda que tenga armas, que pueda que tenga conocimiento, pero, acuerde que siempre hay un pero. Lo que no tiene Goliat es peso y estatura espiritual. Amén. Fíjese, ahora, cuando nosotros no entendemos este principio que Dios nos está dejando en su palabra, del peso y la estatura espiritual, cualquier enemigo nos puede hacer sentir que no podemos y que no somos suficientes. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces te has enfrentado a situaciones difíciles? Que tú mismo te hablas y te dices, pero yo no puedo. Yo no soy pastor. Yo no soy ministro. Yo solo soy un hermano o una hermana que viene a la iglesia. Yo no soy parte del campamento. Yo no soy parte del ejército. ¿Cómo voy a orar por mis hijos? ¿Cómo voy a orar por mi salud si yo ni siquiera tengo armadura? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Así es que Goliat quiso amedrentar a David.
Pero hoy yo te vengo a decir que cuando muchos van armados a la guerra, eso no garantiza la victoria. Lo que garantiza la victoria es que tú como iglesia crezcas en peso y en estatura espiritual. Fíjese bien, el enemigo puede aparentar ser un gigantón, pero más grande es aquel que está con nosotros. El enemigo puede aparentar ser Goliat, pero más grande es aquel que pelea por ti y por mí, en el nombre de Jesús. Mientras tu iglesia no sepas cuánto pesas y cuál es tu estatura espiritual, usted y yo vamos a vivir bajo la amenaza del diablo. Así es, hermanos. Así como Goliat amenazaba todo el tiempo al campamento. Amén. Pero fíjese bien, de pronto aparece un David que sí sabía cuál era su peso y su estatura espiritual. Y cuando David se enfrentó a Goliat, pensemos otra vez en alto. David decía, en mí hay pacto. Y en este incircunciso no hay pacto. Así que el peso y la estatura espiritual que David cargaba tenía un nombre. Se llama respaldo de Dios contigo. Respaldo de Dios contigo. Respaldo de Dios contigo y conmigo también. Así es que fíjese bien, la estatura y el peso no es más que el respaldo de Dios contigo. Quiero que vayamos a Marcos 5 del 1 al 13 y yo sé que ha leído esta historia. Marcos 5 del 1 al 13. Entonces, es la historia y todos la hemos leído. Fíjese cómo dice el título de la Biblia, el endemoniado gadareno. O sea que estaba cargado el tipo. Dice, vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, o sea Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, o sea del panteón, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle. Repita conmigo, atarle. Fíjese bien, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, Jesús se baja de la barca, pone el pie y desde lejos sintió el remolazo. Dice, pues vio a Jesús de lejos y corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Usted quién cree que le está hablando ahí a Jesús? ¿El gadareno o los demonios? Exactamente. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo. Legión, porque somos muchísimos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos del Gadareno, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Usted se da cuenta de esta historia? Sí. Métase en la película, métase en la escena. Fíjese bien. Dice la Biblia, en lo que acabamos de leer, que no había llegado nadie lo suficientemente fuerte para atarle. Que todo aquel que intentaba atarle, el gadareno rompía las cadenas y los grilletes y él quedaba libre. ¿Sabe cuánto es una legión?
6,826 demonios tenía el gadareno. Cargado estaba el tipo. El gadareno no había sido libre porque no había llegado alguien con el peso y la estatura espiritual suficiente para echar fuera la legión que operaba en el gadareno. Y quiero decirle, mis hermanos, muchas veces llegamos a nuestras casas. Muchas veces llegamos a nuestras casas y sabemos que hay cosas que no le agradan al Señor. Cosas diabólicas que están operando, pero o no sabemos cuál es nuestra estatura y nuestro peso espiritual y decimos, yo no puedo, mejor voy a buscar un hermano, a una hermana que me ayude. Y no está mal, no está mal, sí debemos buscar, pero que venga a que unja nuestra casa, que venga a orar. Muchas veces a mí me decían, cuando iba al soccer con mi hijo, estábamos en un equipo y ese equipo era el 90% mormones. Entonces, cuando había algo, venían los mormones a decirme, las mamás, ¿puedes orar? ¿Puedes orar? Claro que sí. Yo lista, y aquí decía, Señor, apenas voy empezando, pero son mis primeros pininos. Así es que yo quiero que tú me respaldes en esto, que yo ponga la mano en las aguas y esas se muevan, como tú lo dices. Así es que fíjese bien. Y muchas veces queremos buscar a alguien que venga a nuestras casas y no está mal, lo podemos hacer. Pero tú eres la que tiene o el que tiene esa autoridad de sojuzgar y de gobernar la tierra y decirle al diablo, fuera de mi casa, aquí tú no tocas a mis hijos, aquí tú no tocas mi casa, mi matrimonio, mis finanzas, mi salud. Aquí el Rey de Reyes es el que reina en este hogar. Así es que fíjese bien, yo te vengo a decir que muchas veces te vas a sentir que no eres parte del campamento, como David. David lo echaban fuera. Él no se sentía parte de ese campamento, pero cuando tú conoces cuál es tu estatura espiritual, tú le vas a decir a Goliat, no me importa lo que tú aparentes ser, yo vengo a ti, yo no vengo a ti en mis fuerzas, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mi respaldo es mi Dios y eso garantiza tu victoria y la mía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Así es que ahora quiero otra vez que se voltee, busque a su hermanito de al lado y dígale, tú eres sacerdote. Dígaselo, pero dígaselo. Amén. Nota importante de mí para ustedes. Quiero que esto lo entienda y lo que requete entienda. Es bien importante. Primera de Samuel 14, 18 y 19. Primera de Samuel 14, 18 y 19. Y Saúl dijo a Ahías era un sacerdote, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Detén tu mano. Fíjese bien, estos versículos que acabamos de leer describen una guerra, y siempre estaban en guerra, entre los filisteos y los israelitas. Se sentía el alboroto de las tinieblas. El rey Saúl estaba bien preocupado. Entonces Saúl manda llamar al sacerdote Ahías que trajera el arca de Dios y le dice al sacerdote, vamos a mover el mundo espiritual. Tú eres sacerdote, yo también. Vamos a mover el mundo espiritual. Aquí es donde yo quiero hacer un énfasis. El sacerdote es el encargado de mover el mundo espiritual. Ahora, yo hago esta pregunta. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí en este lugar? Muy poquitos. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí en este lugar? Amén. Así es.
La Biblia dice, no la hermana ni el pastor, la Biblia dice que todos somos reyes y sacerdotes. Entonces, fíjese bien, tu función como sacerdote es mover el mundo espiritual. Y para eso, tú tienes que crecer en peso y en estatura espiritual. Este sacerdote Ahías solo era sacerdote de título, pero no tenía estatura espiritual. Es la verdad. ¿Sabe por qué? Porque le dice Saúl, tráete el arca, porque está la guerra y tenemos que ganar. Entonces viene el Ahías con el arca, y al momento que iba Ahías a meter la mano, el sacerdote, y a mover el mundo espiritual, Saúl, que ya no tenía discernimiento porque ya andaba perdido exactamente, se da cuenta y le dice, ni te atrevas, detén tu mano. He leído otras versiones que dice, quita la mano. Si Saúl hubiera sido mexicano, le dice, quita la mano. Imagínense, alguien que esté encargado para mover el mundo espiritual, ocasiona caos, y entonces los filisteos iban a darle jaque mate a Israel. Así es que Saúl ya no tenía discernimiento, se da cuenta. Así es que tú eres el encargado y yo de mover el mundo espiritual en tu casa, en tu trabajo, a donde andas caminando, con tu familia, con tus hijos, con tu salud, con tus finanzas. No nos podemos quedar de brazos cruzados, esperar que baje. No, a ti Dios te ha dado esa autoridad para gobernar y sojuzgar la tierra. Así es que, ¿cuántos dicen amén? Amén. Así es. Fíjese bien, ¿dónde me quedé? Mire lo que dice, vamos a Lucas 2:52. Quiero que lea, quiero que vea. Y dice que nosotros somos imagen y semejanza a Jesús, ¿verdad? Entonces, imagen y semejanza, su significado quiere decir comportarse como tal. Entonces, fíjese bien, ¿por qué le digo esto? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, si el Rey de Reyes crecía en estatura, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros no? Nosotros tenemos que rayar la yuca y crecer en estatura espiritual y en peso espiritual para poder defender lo que Dios te ha dado, para poder decirle al diablo, quita tu mano, no es tuyo. Iglesia, necesitamos nosotros crecer en peso y en estatura espiritual. Vamos al libro de Hechos 19, 13, 14 y 15. Fíjese bien. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, o sea, sacerdotazo, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? ¿Qué tal? Y ustedes han leído esta historia. Son los hijos de Seba. Este hombre era judío y jefe de los sacerdotes. Y llegan ellos y quieren echar fuera un demonio. Diga conmigo, tenían la teoría. Tenían la fórmula. Ellos sabían que la fórmula era en el nombre de Jesús. Ya ellos habían escuchado al maestrazo Paul, y querían imitar lo que Pablo hacía, pero algo no les funcionaba. No tenían peso espiritual. No tenían estatura espiritual. La fórmula sin peso no funciona. Y la fórmula funciona solo cuando hay peso espiritual, porque peso es el respaldo de Dios contigo. Amén. Y me llama la atención que en el mundo espiritual a Pablo lo conocían cuando en el verso 15 el espíritu inmundo le dice, conozco a Jesús y sé quién es Pablo.
el peso espiritual del apóstol era tan grande que el mundo espiritual reconocía su nombre. Los demonios reconocían el peso del apóstol Pablo. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Tienes el peso espiritual y la estatura espiritual para decir en el nombre de Jesús? Amén. ¿Tienes el peso y la estatura espiritual para decir en el nombre de Jesús? Amén. Y que los demonios se larguen. Los hijos de Sebas lo decían, pero no les funcionaba, porque el nombre necesita peso. El peso te hace legal en el mundo espiritual. Y la legalidad en el mundo espiritual es respaldo del cielo con nosotros. Respaldo de Dios con nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos demostrarle al mundo, a los que nos rodean, que el nombre de Jesús tiene poder? ¿Cómo? Fíjese bien, porque peso es que tu palabra en el mundo espiritual genere golpes. Tu peso tiene que generar golpes en el mundo espiritual. Mire, hace unos días me habló una amiga que cada 8 días me habla, ¿verdad? Para orar. Entonces tenía una necesidad muy, muy fuerte. Oré, era en un hospital. Yo no fui al hospital, pero yo sí me metí al hospital en el espíritu. Y ahí me metí y hice y me llevé una ametralladora y una vacuum gigante y aspiré y todo lo que el Señor y el Espíritu Santo me decía. A la hora, la amiga me habla y me dice, ya mandaron a este hombre a su casa. Le iban a hacer una angio, no sé qué. Pero entonces, hermanos, tu palabra, tu voz tiene que tener peso para generar golpes en las tinieblas. ¿Hasta aquí vamos bien? Fíjese, cuando David tocaba el arpa, los demonios tenían que dejar de atormentar a Saúl. Los demonios tenían que abandonar el cuarto. David tenía algo que hacía que su arpa sonara diferente. Era el peso espiritual que él cargaba, el respaldo de Dios con David. Amén. Nosotros como iglesia necesitamos levantarnos. Necesitamos que se levante una generación que entienda qué es realmente el sacerdocio. No es que tú eres varón y ya no. Tú como varón eres la cabeza, entonces tú tienes que meter la mano en el mundo espiritual. Y si alguna nos toca estar, ¿cómo se dice? Single, sin casar, solteras, pues a nosotras nos toca meter la mano en el mundo espiritual. Así es que fíjese bien en dónde me quedé. Y yo te hago esta pregunta, ¿cómo tú sabes que tú tienes peso y estatura espiritual? Porque cuando a ti te hablan para orar, las aguas espirituales se mueven cuando tú pones la mano. Y fíjese bien, y cuando estamos en esas situaciones, cuando estamos creciendo en el peso y en la estatura espiritual, y decirle a Dios, Señor, quiero que como Daniel, que cuando vengas a medirme, yo no esté falto. Que cuando vengas a medir a los que adoran, no estemos faltos. Quiero que cuando me enfrente con las tinieblas, yo no esté falto de peso. Necesitamos señales que le digan al mundo, mi Dios no es una teoría, nuestro Dios no es una ideología, nuestro Dios no es un manuscrito sin vida. Mi Dios es real y para eso nuestra fe debe de estar fundada en el poder de Dios. Tiene que estar fundada en el poder de Dios y no en un concepto ideológico en nuestras mentes. Yo creo en un Dios que está vivo, que es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de los siglos por los siglos. Nota súper importante, ojo grandote, sin relación con el Espíritu Santo,
No hay peso ni estatura espiritual. Si ustedes no, si nosotros no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, olvídese, no hay nada. El peso que había sobre Pablo era el Espíritu de Dios. El peso que había sobre los apóstoles era el Espíritu de Dios. El peso que había sobre la iglesia primitiva era el Espíritu de Dios. El peso que había sobre Jesús era el Espíritu de Dios. Necesitamos crecer, iglesia, en estatura y en peso para echar fuera espíritus inmundos de nuestros hijos, de nuestras hijas y de todo lo que tiene tu nombre. Así es que, y termino con esto. Fíjese bien, Moisés, todos conocemos la historia de Moisés, abrió el mar rojo en un viejo pacto. Elías abrió y cerró los cielos en un viejo pacto. Abrieron el Jordán en un viejo pacto. Ahora, ¿qué no haremos nosotros con un mejor pacto? Por eso fue que Jesús dijo, cosas mayores que yo, ustedes harán. Yo sé que tenemos necesidades todos. Sé que hay necesidades. Hay personas que dicen, yo no he podido por mi fuerza echar fuera el espíritu de depresión, de enfermedad, de divorcio, de pobreza, de muerte. Hay personas en la iglesia, sí lo voy a decir, que se sienten como el gadareno. Por más que he venido a que me hagan libre, algo sucede y no se puede, y no puedo. Pero hoy en este día donde hay un peso de gloria en este lugar donde a Dios le plació que tú y yo estuviéramos aquí. Amén. Hoy hay un peso de gloria en este lugar. Este altar ha sido edificado, orado, preparado, la atmósfera por nuestros pastores. Amén. Y principalmente por el Espíritu de Dios. Amén. Para moverse y darte una mayor estatura espiritual. Yo quiero que se pongan de pie ahora. Quiero que se pongan de pie, cierre sus ojos, levante sus manos. Ahora deje al Espíritu Santo moverse con toda libertad. Déjelo que lo ministre. No se sienta, no vea a su vecino. Cristian. Así es. Cierre sus ojos. Muéstrele su corazón al Señor. Muéstrele su corazón al Señor. Deje que el Espíritu Santo se mueva con toda libertad en el nombre de Jesús. Oriamaha Shiaraja. Oh Rabasaya. Oriamaha Shiaraja. Oh. Muévete, Espíritu Santo. Paséate entre nosotros, háblanos, Señor. Eres tu Dios. Oriamaha Shiaraja. Oriamaha Saraja Shiarararararararara. Tú eres santo. Levante su voz al cielo. Levante su voz al cielo en el nombre de Jesús. Yo no sé qué has estado tú buscando. Yo no sé qué has estado tú buscando. Pero yo le pido a Dios un mayor peso espiritual todos los días. Que nunca me separe de Él. Que nunca me separe yo de Él, ni Él de mí. Señor, quiero que el infierno sienta cuando camino. Quiero que mi voz tenga un respaldo. Quiero que haya un código en mi voz. Que el mundo espiritual reconozca mi nombre. Que sea reconocida. No en la tierra. Porque dice tu palabra que el cielo y la tierra pasarán. Sino que en el mundo espiritual tenga yo un respaldo. Y ese respaldo, Padre, solo proviene de ti. Levante su voz al cielo. Levante su voz al cielo. Levante su voz al cielo y deje que el Espíritu Santo
fluya con libertad. Fluye, Espíritu Santo. Cristian. Y si usted sabe hablar en lenguas, hable en el Espíritu. Hable en el Espíritu. Hable en el Espíritu. Oria maha shiaraja. Oh rabasaya. Homi araja shiaraja. Señor, aquí está tu pueblo, Padre. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, que quiere crecer en peso y en estatura espiritual, Señor. Oria maha shiaraja. Él es tu Dios poderoso. Sin ti, Padre, no somos nada, Señor. Si Dios no edifica tu casa, en vano la edificas tú. Si tú no te esfuerzas, no va a suceder nada. En el nombre de Jesús, hablen lenguas, hablen lenguas. Oria maha, shiararararararara. Oh, rabasaya, rabasaya. Gracias, amado Dios, porque tu pueblo hoy, Señor, quiso estar aquí. Tú quisiste que tu pueblo estuviera aquí, Padre. Fluye, Espíritu Santo. Fluye en ellos. Paséate. Háblanos, Señor. Oh, marajashararararara. Oh, rabasaya. En el nombre de Jesús, usted siga orando. Yo quiero orar por ti. Fíjese bien, cuando Dios quería que David fuera rey, no le dio la corona. A David le tomó un proceso de crecimiento espiritual. Le tomó enfrentarse con el oso y con el león y con muchas cosas. Y solamente así creció David en estatura y en peso espiritual. Y en el nombre de Jesús, con la autoridad, Padre, que tú me has dado, en el nombre de Jesús, yo desato la sobrenaturalidad de Dios en este lugar y en cada persona que ha estado esperando un milagro. Yo no sé qué tú le has estado pidiendo a Dios, pero hoy yo te digo, lo recibes en el nombre de Jesús. Ya no tomamos no por respuesta, sino que hacemos manifestar el sí y el amén de Dios. El sí y el amén de Dios. El sí por salvación. El sí por sanidad. Y el sí por libertad. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, yo hablo a cada espíritu en este lugar. Y yo declaro en tu nombre que se desatan propósitos. Se despiertan llamados. Se acelera la estatura y el peso espiritual. Se acelera la manifestación de gloria y de madurez espiritual. Y que cada uno recobra fuerzas espirituales para luchar en contra de las artimañas de Satanás. Y no más quedaremos enmudecidos, sino que seremos un pueblo victorioso, más que vencedor, por medio de aquel que está sentado en el trono eterno, que es nuestro Dios Jesucristo. Cada uno de ustedes recibe el despertar de Dios. Ahora repita conmigo. Yo lo recibo y lo atesoro. Y estoy firme en las promesas de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te dé estatura en el nombre de Jesús. Ahora vamos a pedir que los que sientan